Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Candidato a la presidencia de la República, Javier, gracias por acompañarnos. Segunda impugnación por parte del correísmo. Ahora ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es lo que pasa? Muy buenos días, Verónica, Milton, saludo atento a toda la audiencia. Eso habrá que preguntarles a ellos porque realmente sorprende sobre una mentira, sobre una falsedad. Lo he dicho, de hecho, tengo una declaración juramentada. O sea, si no fuera cierto, me pueden meter a la cárcel. Es una declaración juramentada que estoy diciendo claramente en un documento público, notarizado, que no tengo ningún bien en ningún paraíso fiscal. Y ahora otra vez siguen con esta narrativa. Y ¿sabes lo que es gracioso, pero al mismo tiempo trágico? Que es el mismo binomio que no presentó su programa de gobierno y que el mismo CNE lo impugnó y que tuvieron que presentarlos en menos de 48 horas. O sea, en lugar de trabajar por el país, para el país, siguen haciendo la misma política, la del desprestigio. Como no encuentran nada, entonces van simplemente por el desprestigio, que es no muy diferente a lo que vivimos hoy en día. Pero ¿de dónde sacan la idea de que usted tiene un paraíso fiscal? Pero hay que preguntarles a ellos. Pero yo lo que sí puedo decir, y con total frontalidad, a mis hermanas y hermanos ecuatorianos, nosotros sí somos coherentes en la política del país. Y nosotros tenemos firmado una declaración juramentada, y no de ahora. Esto fue desde que fui candidato en el 2021. No tengo ningún bien en ningún paraíso fiscal. A ver, si es que hubiera sido así, usted no hubiera podido ser candidato hace 2 años. Obvio. A menos que en 2 años haya adquirido un bien en un paraíso fiscal. O sea, la consulta que prohíbe este tema fue del 2017, ¿no es cierto? Pero Milton, mira, ¿qué es lo que parecería o qué es lo que yo veo? Nos buscan siempre distraer, ¿no? Entonces, en lugar de enfocarnos en lo que es los temas del país, hablemos de agricultura, hablemos de reactivar la economía con el emprendimiento, hablemos de una gran obra de reconstrucción nacional. No, nos toca hablar de estos temas porque tristemente sigue siendo la política de desprestigio, la que no ayuda a 18 millones de ecuatorianos, pero la que lamentablemente sigue ya, ¿cuántos? 10 más 4 más 2 años. ¿En qué nos hemos beneficiado en todo este periodo? Esto que está ocurriendo con usted, con el general Patricio Carrillo, que también ha sido nuevamente impugnado por el correísmo, ¿es el preludio de una corta pero intensa y agresiva campaña? No, eso que lo digan los otros, ¿qué es lo que otros van a ¿Usted hacer? Yo lo que te puedo decir es que qué es lo que mi equipo y yo vamos a hacer. Nosotros vamos a hablar de las propuestas, de lo que necesita el Ecuador. Nosotros le hemos venido pensando al país, claro, toda la vida, pero ya a nivel público, prácticamente 3 años, conformando equipos de trabajo, recorriendo el Ecuador. Yo no espero a que me cuenten, yo camino, escucho, veo directamente lo que sucede en nuestro país y evidentemente los problemas son en las 24 provincias, pero hay algunos donde esos mismos problemas se vuelven dramáticamente más fuertes. El país lo que necesita es gestión, no seguir en este discurso y confrontación entre políticos. 8:24, estamos conversando con Javier Herbas, candidato a la presidencia de la República. Javier, buenos días. Y la última vez que estuvo en estos micrófonos de Radio Sucesos, usted nos dijo que no iba a postularse para presidente. ¿Qué cambió entonces ahora que está como candidato? Bueno, ¿Qué le Verónica, pareció el reto? claro, no es que haya dicho que no quisiera o haya decidido no hacerlo. Lo que fui claro en decirlo es que con la ley electoral ecuatoriana tú necesitas un partido político que te auspicie. Asumimos el reto cuando encontramos esa posibilidad con el partido Reto, Listas 33, y dicen que los tiempos de Dios son perfectos y créeme que yo sí me considero una persona muy espiritual. Reto ya iba a inscribir sus candidaturas sin un binomio presidencial, una llamada a último momento, y mira cómo hoy en día tenemos esa posibilidad de darles a las y los ecuatorianos esta opción. Ahora, Javier, hablando del partido político y de las candidaturas a la presidencia, tenemos 8 candidaturas y solamente una persona representa su movimiento político. Esto habla de que no hay una formación, no hay una escuela política, una escuela de organizaciones políticas en el Ecuador. Son empresas electorales, que el momento de que hay una elección empiezan a buscar a quién tener y los candidatos por dónde correr. Es decir, esto no habla bien del sistema democrático ecuatoriano. Bueno, tenemos la ley de partidos, el Código de la Democracia, que evidentemente hay que reformarla. Mira, por supuesto, la formación es fundamental, porque es la nueva estructura que sigue, que genera una renovación, pero algo más grave. ¿Qué es un partido político?
Partido político es lo que está entre el medio, entre lo público y la sociedad. Y hoy en día, evidentemente, hay una ruptura, porque los partidos políticos no tienen esa conexión con la sociedad. Eso toca cambiarlo, pero también este es un tema normativo. La ley electoral del país hoy en día tiene esas falencias, que es lo que tú bien lo has diagnosticado. Hablemos de la propuesta de campaña y del plan de gobierno presentado por Javier Herbas y el Movimiento Reto. Usted habla de establecer y ejecutar un plan SOS. Rescatemos el Ecuador. Seguridad, obras y salud. Y empezando por el tema de la seguridad, que sin duda es lo que más urgentemente tiene que ser solucionado. Las cifras no cambian, las cifras siguen subiendo, los planes, por más buenas intenciones que haya, no están funcionando. La aplicación del decreto 730 va dejando 40 delincuentes abatidos, pero eso no es todo. Este fin de semana, 28 muertes en Guayaquil, una espantosa balacera en la Concordia que dejó 8 cadáveres, 8 muertos, y así contamos todos los lunes lo que pasa el fin de semana en el país. ¿Qué hacer para que esto se frene de una vez? Mira, francamente, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no se está haciendo? Esa es la pregunta de fondo. Y vamos con, ¿Qué no se mira, está haciendo? dentro de este plan de gobierno, porque esas elecciones van a ser para un gobierno de transición muy corto, de 1 año, 4 meses. Entonces, Entonces, tiene que solucionar no, un montón de cosas. no ofrezcamos cosas que no se pueden cumplir, pero que sí se puede cumplir, y por eso hablamos de rescatar el Ecuador. SOS, es en seguridad o en obras emergentes y es en salud. En seguridad. Necesitamos cosas, y déjame te menciono 4 temas que son a corto plazo, de ejecución prácticamente inmediata, y que lo que más necesitas es decisión y coherencia política. En primer lugar, la Policía Nacional. Devolvámosle institucionalidad a la policía. ¿Cómo? Porque no, primero con un liderazgo que sí sea coherente. Porque mira lo que tenemos hoy en día. Policías, 8.500 policías graduados en 19 provincias que no tienen en dónde dormir. Policía que no tiene combustible. Se toman la foto porque se entregan motos que a los 2, 3 meses están paradas porque no hay un plan de mantenimiento para esas motos. Y estas son realidades. Pero Pero eso ya los, ¿es falta de gestión o falta de plata? es que esa narrativa de falta de plata se te cae por su propio peso cuando tienes presupuesto no ejecutado Entonces, en falta de gestión. seguridad. Y no solamente, aquí hablamos de eficacia y eficiencia. Eficiencia es que se gaste, eficacia que se gaste bien. Pero la realidad es, esto es lo que estamos viviendo. Entonces, Policía Nacional, hay que devolverle la personería jurídica a Policía Nacional para que pueda hacer sus propias compras. No tengamos que las compras, desde que le quitaste las compras, no tuviste patrulleros, no tenemos 17 policías muertos La por policía dormir debe en comprar patrulleros. sus propias cosas. Pero es que así funcionaba antes O se debe y nos declarar fuimos peor. la emergencia en el sistema de la Policía Nacional para poder comprar las... ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas veces se le ha dicho a este gobierno, declaren emergencia. Y la respuesta de los funcionarios es, aún declarando en emergencia, es bien complicado comprar las cosas. Yo me pregunto y comparo, no es en el mismo nivel, pero por ejemplo, el exalcalde Guarderas le dio no sé cuántas camionetas a la policía, sí pudo comprar. Y, El municipio acaba de dar motos, de Guayaquil también. y el por eso gobierno no te puede sigo comprar preguntando, ni una ¿por qué bicicleta. no se hace nada? Pero ¿qué es la cola que sí tenemos? Porque aquí también lo que necesitamos es, en términos de todas las instituciones, sobre todo las de la fuerza del Estado, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, recuperar ese apoyo político, porque lamentablemente, eso es una realidad. Tuvimos una época en la cual se sembró división dentro de la fuerza, entre la oficialidad y la tropa, y con eso perdimos la disciplina, perdimos ética, perdimos moral. Entonces, hay que regresar a que el compañerismo que debe haber en cualquier institución es fundamental aquí. Pero te menciono unas 4 cosas rápidamente. Policía Nacional, fundamentalmente, se volvió a caer la compra de los chalecos antibala. 2 años, no pueden cobrar chalecos en 2 años. Es que no nos sigan dando narrativas, que el proceso de compra son complicados. Tú lo has dicho muy bien. O sea, tienes cantidad de herramientas. De hecho, la constitución que tenemos hoy en día, esa del 2008, es hiperpresidencialista. Tú con decretos ejecutivos puedes hacer cantidad de cosas. Entonces, no nos sigan dando narrativas. Primero, Policía Nacional. Segundo, Fuerzas Armadas. Estamos atravesando un problema gravísimo en el Ecuador, que es un problema mundial, pero que está impactando mucho más fuerte en el Ecuador en estos últimos años, que es el narcotráfico. Necesitamos militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales y, por supuesto, darle tecnología a Fuerzas Armadas. ¿Qué tan difícil es poder tener drones que estén sobrevolando las fronteras y los puestos clandestinos, ir a derrumbarlos? Pero son cosas que tú dices, no, es que todo es plata.
es plata. Es que hay maquinaria que está parada. Entonces, o sea, perdemos la proporción de las cosas. Tercero, las cárceles. Es evidente que el Estado no lo está controlando, pero desde las cárceles es evidente que se planifica extorsión, vacunas, asesinatos, sicariato, narcotráfico. ¿Cómo es que el Estado no puede controlar las cárceles? Hay que Es construir otra más pregunta cárceles. que yo me hago. Mira, Digo, tenemos, porque otros candidatos están tenemos, construyendo más cárceles. tenemos hacinamiento, sin duda, en las cárceles del Ecuador, pero Pero no será porque están ahí gente cuando tú inocente tienes que debería estar en la calle cumpliendo quizá con una medida alternativa. lo que sí tienes en la cárcel es padres de familia que por no pagar una prisión alimenticia están en la misma cárcel donde tienes violadores, donde tienes asesinos, donde tienes narcotraficantes. No tienes un sistema de rehabilitación en el Ecuador, no, porque ese es el concepto de una cárcel, es primero aislar al ciudadano que delinquió para poderlo restituir a futuro a la sociedad una vez que hayas generado una reinserción. Eso no lo tienes en el país. Entonces, claro, mira, es fundamental controlar las cárceles. ¿Cómo puede ser posible que no tengas en el interior de las cárceles cámaras para que se pueda estar viendo? Eso es una caja negra, no sabes qué está pasando en las cárceles, pero eso depende del Estado. Entonces, claro que tienes que hacer cárceles, pero no cárceles de esos presupuestos gigantescos, porque al final del día lo que necesitas es sacar de esas cárceles donde hoy en día tenemos que no hay ningún control, para que ahí sí instales cámaras y controles y luego regresarlos. Entonces, necesitas algo temporal donde ubicar a los PPLs hasta poderlo regresar. Y algo que es también de acción inmediata, una fuerza de tarea conjunta. Porque necesitamos ingresar a las zonas donde perdió el Estado control. ¿Y cómo lo hacemos? Con una fuerza de tarea conjunta, policía y Fuerzas Armadas. Pero también te voy a decir algo aquí, Milton. Eso no sirve si no viene acompañado de acción social, es decir, el MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Deporte y de Educación para los jóvenes que no sean captados por estas organizaciones delictivas, Ministerio de Salud. Tenemos sectores, no tienes agua potable, no tienes Ahí alcantarillado. está Esmeraldas el mejor ejemplo. Hay una fuerza de tarea conjunta y Esmeraldas es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Pero por eso te digo, la fuerza de tarea conjunta es entrar a controlar la zona para que luego puedan ingresar estos otros instancias del Estado, estos otros ministerios y funcionarios que pueden hacer su labor. Pero ¿por qué no se está haciendo nada? Es que lamentablemente, mira, son cosas que son evidentes, de sentido común, pero no se las hace y más bien cada vez que hay la propuesta, lamentablemente no hay dinero. Es la respuesta que quieren construir esta narrativa. ¿Cuál es el presupuesto general del Estado? Que no nos sigan diciendo eso. Pero mira, yo te quiero dar aquí también un ejemplo. Estados Unidos, 1930, es más, vámonos más atrás, 1906, corrupción extrema, descomposición extrema, y ahí estuvo un presidente, Teddy Roosevelt, que les llaman el Square Deal. Luego, en 1930, una crisis económica gigantesca, el Estado no tenía dinero. Podrías decir que en el Ecuador pasa lo mismo. Bueno, ¿y qué fue? Una gran obra de reconstrucción del país que reactivó la economía a través de la acción de privados. Entonces, sí se puede hacer. Lo que no podemos es quedarnos inmovilizados, ni por el miedo, ni por la falta de gestión, ni por el ejemplo negativo del pasado. Los odios destruyen. Y es hora que el Ecuador nos siga hablando del pasado. Comencemos a trabajar en el presente para trabajar por ese país que soñamos. Javier también habla en el tema de seguridad, fortalecer el sistema de justicia, y esto es importante porque vemos la labor que hace la policía en capturar delincuentes, pero a lo poco salen libres. ¿Cómo fortalecer el sistema de justicia, sobre todo en tan poco tiempo? No metiéndole la mano Eso y, iba a y decir, dándole siempre fue presupuesto. así. O sea, es que mira, ya tenemos la experiencia, ¿no? Con gran orgullo, tuvimos un gobernante que dijo que le va a meter las manos de la justicia y de hecho le metió. Y mira cómo estamos. Porque es el jefe del Los- Estado, es el jefe de todos los poderes. Entonces, ¿qué es la democracia? Pues, si los que consideramos que la democracia es la mejor forma de gobierno para libertades, para creatividad de los ciudadanos, tenemos que entender y ser coherentes que eso es independencia de los poderes. Pero, ¿qué es lo que vivimos hoy en día? Los jueces que tenemos no fueron de ese proceso de selección del gobierno de los 10 años. Cuando hay una vacante en un juez, en un juzgado, ¿de dónde salen? De esa misma base de datos. Entonces, ¿qué necesitamos? Apoyar con presupuesto y con decisión política para que el Consejo de la Judicatura haga un nuevo proceso de llamamiento y poder tener nuevos jueces en el país, porque lo que sí les puedo decir, y esto sí les digo por convicción, pero también por lo que lo he vivido,
Tienes excelentes mujeres jueces y hombres jueces, perdón, mujeres abogadas y hombres abogados en el Ecuador. No hay ninguna razón para que no tengamos buenos jueces, pero evidentemente salgamos de ese proceso de selección que lo hicieron en ese gobierno de los 10 años y que hasta el día de hoy lo seguimos teniendo. El gobierno que asuma en este fin de año va a tener que enfrentar dos cosas. La una, el fenómeno del niño. Ya hay un plan de emergencia que el gobierno lo anunció el viernes. Hay la firma de un decreto que establece como prioridad nacional y ha puesto al COE nacional en sesión permanente. Tenemos, Va a pegar. tenemos albergues, porque el problema es el que tema. por decreto, el país lo que necesita es gestión. Entonces, perdona que te haya interrumpido, Milton, pero es que, claro, se firman decretos y algo tan básico. ¿Qué pasó en Esmeraldas? ¿Qué va a hacer usted? Pues que si gana, el tema de los albergues, digamos, es un tema importante, pero lo importante, por ejemplo, es que el aparato productivo tampoco se detenga. Y usted sabe del tema agrícola. por El supuesto, tema agrícola corre serio riesgo, no solo en 3, 4 provincias de la costa, sino en provincias de la sierra también. hay sectores que evidentemente no deberías sembrar, la parte baja del litoral, porque se te van a inundar. Va a ser un esfuerzo y una inversión perdida, pero lo que sí tienes que apoyar es, bueno, en todo lo que es prevención de riesgos o el manejo de riesgos, hablas de prevención, hablas de reacción y hablas de reparación. No tenemos prevención en el Ecuador hoy en día, pero sí comencemos a hablar de reacción y de reparación. Reacción es colocar albergues y reparación, pero por eso hablamos SOS o obras emergentes. Necesitamos no dejar en abandono esas comunidades. Hemos perdido vialidad. ¿Cuánta maquinaria? Tuvimos mira, hay cosas del pasado, que esto también hay que hablarlo, porque lamentablemente esa política de la polarización y los odios, todo lo del pasado no sirve. Mira, hay cosas del pasado que sí sirven y se hicieron bien. Cuando las manchas con la corrupción terminan no trascendiendo en el tiempo, pero que el concepto es, tuvimos una gran construcción de carreteras en el país. ¿Dónde está toda esa maquinaria hoy en día? Parada. Y la necesitamos, pero sí la tenemos aquí en el Ecuador, excavadoras, bulldozers, cantidad de empresas que tienen su maquinaria parada ya 6 años, pero el país necesita obras, necesitamos carreteras, la vialidad, no solo del litoral, de la Amazonía, de la sierra, es que realmente la situación de las vías es dramática. ¿Usted está consciente de lo que le puede pasar o esperar si usted es elegido presidente? A mediados del próximo año, lamentablemente, si es que las predicciones se cumplen, va a haber una afectación muy grave por el fenómeno del niño. Si gana el sí en la consulta, el Yasuní, que tienen todo el derecho a votar por el sí o por el no los ciudadanos, pero si gana el sí hay una realidad. Al gobierno que venga le va a tocar a pagar el Yasuní, el bloque 43, y eso cuesta un montón de dinero. Dicen que a pagar cada pozo está entre 1 y 2 millones de dólares, son 200. A ver, yo lo que sí tengo claro es que el próximo gobierno es probablemente el gobierno más difícil en toda nuestra historia republicana. Y por eso estoy corriendo para presidente de la República. Porque lo que también tengo claro es que si no lo hacemos ahora, vamos a estar muchísimo peor que haciendo el gran esfuerzo que sí debemos hacer en este momento. ¿Usted cree que se puede sacar al país adelante en 1 año y medio con todas las circunstancias que están ya formadas y las que están por venir? Si es que hay algo que por lo cual yo me meto en la política es para no hacer demagogia. Evidentemente tú no vas a dar una solución plena a los problemas, pero sí vas a dar rumbo. Y es lo que necesita nuestro país en este momento. Pero, por ejemplo, en seguridad, con esas 4 acciones que yo te mencioné, tú tienes un resultado inmediato. No es que desaparece la delincuencia, pero no vas a tener el efecto tan grave que hoy día estamos viviendo como lo que tú mencionaste al inicio de la entrevista. Los sicariatos, que es algo permanente. Los robos en las carreteras, porque esto es ya no solamente ya, delincuencia que te afecta como seguridad ciudadana. Aquí ya tenemos también ya una delincuencia organizada transnacional. Entonces, por eso necesitamos Fuerzas Armadas, así como la delincuencia a nivel ciudadano, Policía Nacional, pero cada uno con sus competencias y cada uno con su apoyo político. Tú mencionaste otro tema, el tema de Yasuní. Mira, yo respeto, por supuesto, cualquier decisión que tomemos los ecuatorianos en esta próxima elección. Y a mí lo que me da pena es que se lo quiera politizar a este tema. El error ya lo hicieron, el gobierno de los 10 años. ¿Quién concesionó el Yasuní? Ahora quieren ser ambientalistas, pero ¿quién lo concesionó? ¿Quién es hoy en día? Mira, en las últimas elecciones seccionales veía una serie de personas, que tú puedes decir activistas de la naturaleza, apoyando a personas que fueron gobierno en esos 10 años. Ellos lo concesionaron. Entonces, primero, eso fue un gran error, porque es una reserva nacional. Pero ahora, vámonos al presente. ¿Qué significa en este momento
el Yasuní en términos de que si ganarse el sí en la consulta. Primero, poner en riesgo la dolarización, porque, y la dolarización para nosotros es claramente, tiene que ser una política de Estado. Dependiendo del precio del petróleo, estás hablando que serían ingresos que pierdes entre 1.000 a 1.500 millones de dólares, dependiendo del precio del petróleo. Número uno, pones en riesgo la dolarización, pero también pones el riesgo el subsidio de los combustibles. Somos un país con mucha inequidad, no puedes quitarle eso a los ecuatorianos. Un país productor de petróleo, por lo menos ese beneficio que tengamos, porque hay personas que necesitan eso. Pero también, ¿qué significa? Significa demandas al Estado. ¿Quién es el Estado? Somos 18 millones de mujeres y hombres ecuatorianos. Vamos a perder esa demanda porque ya tuvimos un gobierno que le encantaba irse a litigios, pero el Estado de Derecho es el que necesitamos recuperar en el Ecuador, que haya reglas claras, pero que se las cumpla, y eso no tenemos, porque tienes a través de una consulta popular que se la politiza, estás hablando de esto. Entonces, nuevamente, poner en riesgo la dolarización, que yo creo que es claro que la gran mayoría de ecuatorianos queremos cuidarla. Poner en riesgo el subsidio de los combustibles, que yo creo que es claro que la gran mayoría de ecuatorianos tenemos que ser solidarios con un país que tiene mucha inequidad. Demandas al Estado que las vamos a perder, porque es evidente que las vamos a perder. Y hablemos ahora sí también del término ambientales, en un plano ambiental. El rato que se abandonen esos pozos, eso es un problema ambiental gravísimo. Porque no es que te los van a dejar todo bonito como estaba antes. No, ya tienes ahí una explotación petrolera. Entonces aquí lo que tenemos que es que hablar que no haya más. Entonces, con eso yo te respondo como yo voy a votar en eso, pero también te voy a responder cómo voy a votar en el Chocó Andino. Ahí no debe haber minería. O sea, no en Yasuní, sí en el Chocó Andino. Pero es que el Chocó Andino no lo Su toques. Su El vicepresidenta Yasuní ya lo sí. tocaron, el Yasuní ya lo tocaron. Sí, yo sé, su vicepresidenta va a votar por el sí. Bueno, las vicepresidentas Somos un país, van a votar por el sí. pero a ver, Milton, es que no podemos dividirnos. El voto es algo muy personal, igual que la Ya, ideología, ok. el pensamiento político. Usted Yo no me haga considero parte de cómo socialdemócrata y tú puedes tener otro pensamiento y sin embargo en la discusión, en el debate, podemos sacar ideas y tú crecer y yo crecer. De tal manera que no hay un problema que pensemos diferente. Totalmente. Lo que sí está claro es que no se deben politizar temas que tristemente sí afectan la vida de nuestro país. Bien, Javier Herbas, gracias por habernos acompañado hoy. Son las 8:43, tenemos que terminar. Javier Herbas, candidato a presidente de la República por el movimiento Reto.